¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija te hacen una de esas preguntas difíciles que tanto has estado tratando de evitar? Como por ejemplo, ¿qué son las relaciones sexuales? ¿De dónde nacen los bebés? Preguntas más complicadas, incluso, papá, ¿algún día me voy a morir? ¿Algún día te vas a morir, mamá? O incluso preguntas medias cotidianas, pero que también son difíciles de responder, como ¿vamos a vivir algún momento un terremoto? ¿Qué va a pasar? Quiero hablar contigo hoy sobre cuando las fantasías son utilizadas por los niños, por las niñas, para resolver sus dudas. Lánzate en espacio, aunque sea para empezar. El cerebro de los niños, de las niñas, se sigue desarrollando, sigue generando ciertas capacidades intelectuales que poco a poco va a permitir, por ejemplo, que se hagan preguntas más elaboradas, que te cuestiones, que se cuestionen más sobre algunos puntos que antes los daban por hecho. Como por ejemplo, ¿qué hay después de la vida? Si es que uno se muere, ¿qué va a haber después? Si es que ya no nos volveremos a ver, si es que habrá conciencia o no conciencia. Bueno, esas preguntas incluso pueden ir apareciendo más en la adolescencia. Pero también de dónde nacen los bebés, si es que hay la posibilidad de que un terremoto nos coja desprevenidos, que aparezca sin tener una posibilidad de resolverse. Entonces este tipo de situaciones y de preguntas muchas veces ponen en aprietos a los papás. Es importante entender un primer aspecto. Desde el momento en que un niño o una niña se está haciendo una pregunta, significa que ya su capacidad intelectual se está abriendo, que está desarrollándose a tal medida que ya está esperando una respuesta. Es como que podamos decir, están preparándose o ya están preparados para recibir una respuesta frente a esa inquietud o esa pregunta. Ahora, el que ya estén preparados o se estén preparando para una respuesta no significa que van a recibir todo tipo de respuestas. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija se acercan y te dicen, papá, ¿qué es el sexo? No significa que nosotros ya como padres, o tíos o tutores, vamos a dar por sentado que nos están preguntando sobre el sexo en sí. Y que vamos a empezar a dar todo tipo de respuestas y detalles específicos y los vamos a llenar de tanta información que quizás ellos no estaban buscando. Porque ahí sí estamos generando confusión y podríamos también estar fomentando ansiedad y otro tipo de dificultades emocionales. Lo primero y un consejo súper importante que te doy es repregunta. ¿Qué significa? Que si ellos te dicen, por ejemplo, ¿qué es el sexo? Una repregunta importante, una otra pregunta que tú puedes hacerles más bien es ¿qué sabes tú del sexo? ¿Qué has escuchado tú? Cuando nosotros hacemos esta repregunta, abrimos la oportunidad primero de escuchar qué información están teniendo. Y eso es sumamente importante, ¿por qué? Porque puede haber información totalmente falsa, confusa, que les está generando muchas más problemáticas y dificultades y que vamos a poder corregir, por un lado. Pero también por otro lado, porque va a salir información que nos va a decir qué cosa querían saber. Porque si nosotros le preguntamos, ¿qué sabes tú del sexo? ¿O qué quieres decir sobre sexo? Y por ahí te dicen, es que en la clase de naturaleza, de ciencias naturales, de ciencias, estábamos hablando sobre el sexo del animal, sobre el sexo masculino, femenino, sobre, no sé. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a poder descubrir qué tipo de información estaban buscando y ahí ya no vamos a tener que ser tan detallistas y específicos sobre algo que quizás ellos no estaban necesitando. Por otro lado, no busques evitar responder ese tipo de preguntas. Si es que te preguntan, por ejemplo, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la pandemia que ahora hemos estado viviendo y tú intentas no darles esa información, intentas no responder a esa pregunta, recuerda lo que estaba mencionando al inicio del video. Ellos ya están abriendo la puerta a esa inquietud, a esa duda que quieren resolver. Y si tú como papá, como mamá, como abuelito, como tutor, como un adulto responsable e interesado por el bienestar emocional de tu hijo o de tu hija, no le das esa información, esa necesidad de conocimiento va a seguir estando ahí. ¿Y dónde crees que va a buscar esa información si no se la das tú
una persona bastante responsable, lo van a terminar buscando en distintos ámbitos, como por ejemplo en internet. Y en internet van a poder encontrar cualquier tipo de información y no necesariamente fidedigna, pero también van a buscarla entre sus pares decimos entre los amigos y las amigas, quienes también pueden estar igual de confundidos, igual de cantidad de inquietudes respecto al tema. Entonces van a tener un menjunje, como decía mis papás, una cantidad de mensajes y respuestas confusos que al final no necesariamente van a tener la idea más sensata y certera. Por último, y como también mencionaba, la fantasía empieza a jugar un rol importante. Si nadie me responde mi pregunta, yo voy a empezar a tratar de responderla con mis propias fantasías. Y ahí entramos en otro rollo, en otro problema, porque no siempre las fantasías van a tener una respuesta adecuada. Y muchas veces podemos inventarnos cosas, los niños, las niñas pueden inventarse cosas que en vez de darles calma, les genere mucha más preocupación. Por ejemplo, el COVID. ¿Qué es el COVID? Si mis papás no me explican en una medida, en un lenguaje para niños, con no tanto detalle, no siendo tan específicos, pero si no me responden, yo voy a imaginarme tantas cosas del COVID que voy hasta poder pensar, un niño o una niña van a poder terminar pensando que el COVID es algo que puede abrir la puerta de tu casa y entrar hasta donde estás durmiendo y contagiarte. Y esa fantasía genera mucha ansiedad en los chicos hoy en día. Por último, si tu hijo, si tu hija se acercan a ti y te hacen una pregunta difícil que puede generar miedo, como por ejemplo, papá, mamá, ¿va a haber algún terremoto alguna vez? ¿Podemos vivir algún terremoto? No le podemos decir que no, porque sí, existen siempre la posibilidad de que hayan temblores, terremotos en la vida. Y siendo incluso simbólicos, terremotos simbólicos, crisis, dificultades, problemáticas. Entonces sí, hay que responder con la verdad, pero ahí también podemos dar alternativas de solución. Si nosotros decimos sí, puede haber un temblor, un terremoto alguna vez, pero nosotros sabremos cómo responder, ya sabemos por dónde salir, ya sabemos qué protocolos o medidas vamos a tomar para que estemos seguros. Ahí les estamos dando estabilidad a los niños y esta seguridad y esta capacidad para prevenir esos riesgos y esas amenazas. Te mando un fuerte abrazo. Encuentra en ti misma tu propia verdad.